¿Qué se celebra el 31 de octubre? Amén. Eso tiene que saber usted, mi hermano. Porque yo en el trabajo, a la hora del almuerzo, pregunté, ¿qué se celebra el 31 de octubre? Adivinen qué me dijeron. Halloween. Así que espero que usted sepa la diferencia. ¿Ya? Ok. Vamos a hablar acerca de las 5 solas de la Reforma y voy a hacer un breve resumen de la historia para que usted comprenda. Y tómeme atención, por favor. Miren, en el siglo XVI, más de 500 años atrás, la Iglesia Católica se encontraba dirigida por un papa llamado León X. Y él quería terminar de construir la Basílica de San Pedro que está en Roma. Se le ocurrió la magnífica idea de vender indulgencias para poder construirla. Tengo que contar esto para que sepan de dónde nace la Reforma, de dónde nacen los protestantes, de dónde nace la Iglesia Pentecostal en la que está usted. ¿Ok? ¿Qué es una indulgencia? Es la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados según la Iglesia Católica. Las indulgencias te permitían ir al cielo en esa época. Y podías tú sacar a un familiar que estaba en el purgatorio, un estado neutro de castigo, hasta llegar al cielo, una parte donde uno se quedaba ahí para purificarse. ¿Ok? Eso enseñaba la Iglesia Católica. Tú pagabas la indulgencia y yo podía sacar a un tío, a un hermano, a un primo, a un amigo, a un hijo del purgatorio, si había muerto, para que se fuera directo al cielo. ¿Ok? Y también, según la Iglesia Católica, aparte de nuestro Señor Jesucristo, hay algunas personas como la Virgen María y los santos que el Vaticano consideró que eran santos, ¿cierto? Que habían acumulado a lo largo de su vida un superávit de buenas obras. Es decir, María y todos los santos generaron un superávit, algo que me sobra a mí, las obras, ¿cierto? Y ese superávit, porque ellos fueron tan buenos, que tenían tantas buenas obras, que se salvaban a sí mismos y también me sobra para salvar al resto. Eso era lo que vendían las indulgencias. Ese superávit que les sobraba a estos santos se vendía para que la gente pudiera llegar al cielo. Así que mi hermano, por medio de ese superávit se podía perdonar y reducir los castigos de los creyentes. Así que el Papa de ese entonces, León X, contrató a alguien que se llama Juan Tetzel. Tómeme atención. Contrató a esta persona, a este sacerdote, Juan Tetzel. Y él era encargado de ir a Alemania a vender estas indulgencias. Era su propósito, de vendérselas a las personas para poder construir la Basílica San Pedro y para que la gente pueda llegar al cielo. Se cuenta que Juan Tetzel era un predicador extremadamente carismático, súper genial para hablar, emocional, convencía con sus palabras. Él prometía el perdón de sus pecados y la liberación del purgatorio de sus familiares muertos. Juan Tetzel decía que las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Eso decía él. Hay una frase muy conocida de Juan Tetzel y dice así. Juan decía esto: tan pronto como una moneda en el cofre resuena, un alma de sus amigos, familiar, que esté en el purgatorio, ascenderá de forma inmediata al cielo. Al cielo. Estamos hablando de hace 500 años atrás, que Iglesia Católica. Se dice que Juan Tetzel se atrevió a decir que él había salvado más personas del purgatorio de las que Cristo salvó con su muerte en la cruz del Calvario. Así que por esta razón y por este motivo es que un 31 de octubre de 1517 un monje, ¿cómo se llama? Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. Por cierto, él era el rector de esa universidad.
también era el párroco de esa iglesia. Las clavó ahí en la puerta con la intención de discutirlas. Ese era el motivo, de debatir, invitando a debatir. Lutero, en medio de un estudio profundo de las Escrituras, hoy día podemos decir que él descubrió, pero realmente estaban ahí, ¿ya? Que solamente la salvación era solo por la fe, no por nuestros méritos, ni obras, ni mucho menos por dinero. ¿Cómo pagando ir al cielo? No se imaginan, hermanos, que cuando él puso eso ahí, en la catedral 95 tesis, generó una avalancha gigantesca en toda Europa. No había Face, no había Internet, no había nada, pero él, al hacer eso, al desafiar a la Iglesia Católica de esa manera, generó algo tan masivo que sus tratados, sus escritos llegaron a todas partes, como contrabando incluso. ¿Por qué lo hacía? Es que la Iglesia Católica, escúcheme, aceptaba la Biblia más la tradición, más los concilios, más la autoridad del Papa. Tenían 4 cosas y la Biblia la dejan casi al final. Pero Martín Lutero aceptaba solo la Escritura. Él no aceptaba la Biblia más el Papa, no aceptaba la Biblia más las tradiciones humanas, no, la Biblia más etcétera, etcétera, los concilios, no, solo aceptaba la Escritura. Y por esa razón es que en 1521 lo llamaron a Martín Lutero, el reformador más grande que hemos tenido, lo llamaron para que él dijera qué está pasando. Y esto se llama la famosa dieta de Worms. Así que había muchas personas importantes ahí, incluso el emperador de ese momento estaba ahí, el ser más poderoso de la tierra, de forma secular. Y le hicieron 2 preguntas a Martín Lutero. Le dijeron esto: si los escritos que estaban en la mesa eran de él, y si él se retractaba de ellos. Así que Martín Lutero respondió, dijo, a la primera pregunta: esos escritos son míos. Pero para la segunda pregunta, él respondió: ¿me dan 24 horas? Tengo que pensarme, estoy pensando. Así que le dieron tiempo, llegó al otro día, Martín Lutero, y le preguntaron, y aquí quiero que usted sepa que sucede la famosa declaración, que es el clímax de la sola Escritura. Y esto fue lo que dijo Martín Lutero: estoy dispuesto a retractarme, siempre y cuando alguien me demuestre por las Escrituras que estoy equivocado, porque yo no confío en el Papa, no confío en los concilios, pues he sabido que a menudo han errado y se han contradicho. Estoy atado a las Escrituras y mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Que Dios me ayude. Amén. Amén. Mire, la Reforma Protestante, hermano, del siglo XVI, no solo marcó un cambio histórico en la Iglesia, sino que nos trajo de vuelta a la Biblia en un momento donde todo era oscuro, donde la Iglesia Católica gobernó por más de 1000 años, en donde solamente se leía en latín y ya el latín se había perdido. Si usted leía en inglés o en español, de hecho, había unas personas que leyeron el Padre Nuestro, si no me equivoco, el Padre Nuestro, sí, en inglés, y los mataron, una familia completa, porque era algo horrible decir algo de Dios en un idioma que no fuera el latín. De hecho, ni siquiera la Biblia se escribió en latín, o sea, no sé qué inventaron los católicos. Pero miren, en medio de esa época, Dios levantó un reformador. Quizás pudo haber pasado un siglo más, pero Dios lo levantó a él. La idea no es elogiarlo, porque tuvo también sus virtudes y también tuvo defectos. Todos nos equivocamos, ¿cierto? Pero vamos a hablar hoy día de las 5 solas, y se las voy a decir. Sola Escritura, solo Cristo, solo Kratia, está en latina, por esa época. Solo Fide, que es fe, y Soli Deo Gloria. Estas afirmaciones no son solo un lema teológico,
la fe protestante está cimentada en estas 5 solas. ¿Por qué? Porque no dependen del mérito humano, sino de la revelación divina, de la obra suficiente de Cristo y de la gracia inmerecida de Dios. Así que, mi hermano, en esta predicación voy a mostrar estas verdades como las encontramos en la Biblia. ¿Ok? Vamos con la primera. Sola Escritura. Voy a leer. Usted puede escucharme si quiere, me puede seguir. Yo voy a leer sola Escritura, pero voy a basarme en Marcos 7, del 9 al 13. Tómame atención. Dice así. Jesús, ¿cierto? También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre y de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre y de su madre. Invalidan así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Miren, en el contexto de esto, porque vamos a hablar de la sola Escritura, lo que sucede es que los fariseos ven a los discípulos de Jesús que fueron a comer con las manos inmundas, con las manos sucias, sin lavárselas. Entonces le preguntan a Jesús: Jesús, ¿por qué ellos rompen nuestras tradiciones? ¿Por qué? Y aquí es cuando Jesús le dice esto, ¿cierto? Le dice: ustedes violan el mandamiento de Dios. Y le responde con otra cosa. Lo que sucede es que los judíos tenían una cantidad de leyes inventadas, que era la ley oral, que no tenía nada que ver con la ley escrita. Y estas leyes de lavamiento de manos se llaman obluciones. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Era un tedio total. Tenían que mojarse las manos desde los dedos y que el agua corriera para acá, para que el agua no volviera a tocar las manos. Después el agua corría otra vez al revés. Ahora le corría la agüita por acá para que se vaya por acá. Después una mano, con la otra mano la voy restregando. Después tienen que hacer eso. Pero esto no estaba en la ley. Eran leyes, tradiciones judías. Y para los fariseos, que los discípulos de Jesús hayan roto esa ley era tan terrible como quebrar el sábado, como no matarás, como no codiciarás. Levantaron leyes humanas al nivel de las leyes escritas. Y si usted se da cuenta, Jesús le dice: ustedes violan el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Jesús le estaba dictando Éxodo 20, uno de los 10 mandamientos. Después le dice: y el que hable mal de su padre y su madre, que muera. Le estaba diciendo Levítico 29, capítulo 9, versículo 9. Le estaba dictando estas cosas a los fariseos por sus tradiciones, pero estaban anulando un mandamiento. Y esto cuando nos dice a nosotros lo importante, hermano, de respetar a nuestros padres, ¿ah? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba? Dice así: sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Eso era el corbán. El corbán. Podemos dar un ejemplo actual, ¿eh? Uno de pronto, un padre le puede decir: hijo, estoy en necesidad, tengo un montón de problemas, necesito tu ayuda. Pero papá, yo tengo que ir a un evento, no sé, tengo que ir a un evento cristiano porque es el Señor, pues papá, es más grande el Señor, pues. Pero Jesús le dijo a ellos: los fariseos se habían dedicado al Señor y todas sus posesiones, sus riquezas, sus vidas eran un corbán, una ofrenda a Dios. De hecho, las riquezas se las mantenían ellos mismos, pero como eran de Dios, no se las podían dar a su papá. El detonante de esta discusión fue eso, hermano. Así que, supongamos que uno tiene un padre o una madre en pobreza y necesidad, ¿cierto? Y acude a su hijo, para hacer el resumen. Ellos podían evitar ayudarles, simplemente diciendo que lo que yo tengo, papito, mamá, aunque usted esté muy grave, enfermo, es del Señor, es corbán. ¿Ok?
Así que los fariseos podían usar una tradición humana inventada por ellos para anular la palabra de Dios. Hermanos, ¿les suena conocido, no? ¿Les suena familiar a la Iglesia Católica o no? ¿Podemos hacer algo? No. ¿Dónde está nuestro fundamento? Sola Escritura. La Escritura decía, honra a tu padre y a tu madre, ni siquiera se te ocurra hablarle mal porque vas a morir. Pero los fariseos la anularon con sus tradiciones humanas. ¿Ok? Y parece súper extraño, pero parece tan contemporáneo de pronto, hermano. En Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que cuando Lutero se encontró con la indulgencia, dijo, wow, pues si yo leo la Biblia, eso son doctrinas humanas. No me vengan a mí a decir que eso es de Dios. No, no es de Dios. ¿Vamos por la segunda? ¿O no? Solo Cristo. Solo Cristo. La Escritura establece categóricamente que no existe un camino alternativo, ni siquiera intermedios humanos, para llegar a Dios. Voy a utilizar el texto famoso cuando Jesús afirmó lo siguiente en Juan 14:6. Dice así: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ustedes saben en qué contexto se da esta situación o no? Resulta que Jesús dijo, no se turben sus corazones, crean en Dios, también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, si lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y me voy y les preparo un lugar. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ustedes estén también. Y conocen el camino a donde voy, le dijo el Señor. Y conocen el camino a donde voy. Y aquí viene la palabra, yo soy el camino. Pero primero hubo una persona que tuvo una incertidumbre, que este es Tomás, famoso Tomás. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Ya? En ese contexto se da la situación, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para los judíos, el tema de hablar sobre el camino era algo muy importante. Era muy importante, mi hermano. Le voy a leer Deuteronomio. Mírelo como sale en Deuteronomio. No os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Otro más. Moisés dijo al pueblo, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Deuteronomio 31:29. El camino quizás para nosotros no es tan importante, pero para el judío de la época era sumamente importante. Y por esa razón, antes que el apóstol Pablo se hiciera cristiano, él mandó a buscar que le dieran cartas y todo, etcétera, etcétera. Y él dijo, yo quiero ir a casar a los cristianos. ¿Ok? Y él utilizó un texto que dice así, en Hechos 9:2, a mitad del versículo. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, lo ponen hasta con mayúsculas, al camino, a todos los que pertenecían ¿a quién? Al camino. Antes de llamarse cristianos se les llamaba los del camino. Así que Jesús es el camino, ¿no? Amén. Podríamos analizar la verdad y la vida, pero no va para este caso, ¿ok? Ya, por último, solo Cristo, en 2 Timoteo 2:5, que es el pasaje más principal, dice esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto elimina automáticamente a cualquier santo, al Papa, a la Virgen, a cualquier figura que quiera interceder por nosotros, se va, ya no corre. ¿De acuerdo? Amén. ¿Sola Escritura? ¿Solo Cristo? Amén. Ya, ¿estamos bien? ¿Vamos con el siguiente? Amén. Ya. Solo gracia. Solo la gracia. ¿Vamos con otro ejemplo? Ya. Tomen atención. Le voy a leer Lucas 18, 4 versículos por ahí. Lucas 18 del versículo 10. La parábola del fariseo y del publicano. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos, un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, etcétera, etcétera. Y aún como este recaudador de impuestos, yo ayuno 2 veces por la semana. De hecho, la ley judía permitía una vez en el día de expiación. Una vez nomás tenían que ayunar los judíos. Pero ya, para seguir leyendo. Pero él se quebraba. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. La ley judía no decía que tenías que dar el diezmo de todo. Habían reglas de la tierra, del ganado, pero no de todos. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel, ¿sí? ¿El otro? ¿Aquel? No subió justificado el que debería, ¿cierto? Así que, hermano, tenemos acá el fariseo, que no es el héroe de la historia. Él no es el héroe, no es el personaje principal. Por el contrario, él no agradó a Dios. Tenemos al cobrador de impuestos, al publicano, a quien se consideraba uno de los peores pecadores de Israel. De los peores, hermanos. Pero él agradó a Dios y es más, fue justificado. Vamos a hablar acerca de la sola gracia. Ellos estaban en el templo. El judío de esa época oraba 3 veces: en la mañana, en la tarde, mediodía y después en la tarde, ¿ok? Y la parábola los pone a 2 hombres quienes coincidieron en el mismo tiempo, en el mismo lugar, a la misma hora, ¿cierto? Por un lado tenemos a un religioso devoto, un fariseo, y por otro lado a un pecador declarado. No había duda, era muy diferente. Sus oraciones también eran muy diferentes. Para nosotros es fácil comprender cómo se vio un fariseo. Yo leo la Biblia y creo que son hipócritas, que son falsos, todo lo que podríamos decir de una persona negativa. Pero para la gente de ese entonces, mi hermano, cuando Jesús estuvo hablando ahí, contándole acerca de los fariseos, nadie se iba a imaginar que un fariseo iba a ser el malo de la película. Porque los fariseos eran hombres religiosos, respetados, de piedad. Es más, yo hace más de 10 años estuve trabajando en una sinagoga como organista. Y el rabino Martin Hirsch dijo esto: nosotros somos los fariseos. ¿Por qué? Porque para ellos, wow, sus rabinos fariseos eran los más topísimos. Pero desde el punto de vista que nosotros sabemos que no. Pero imagínense, pónganse en el primer siglo, Jesús contando la parábola, todo ahí presente. Nadie piensa que un fariseo es malo. Nadie, porque Jesús veía el corazón. La sorpresa de que en esta parábola hay un fariseo que realmente no agradó a Dios y los fariseos escuchando. ¿Se imagina cómo fue esa situación? Mira, hermano, a medida que se narraba la parábola, le aseguro que esto causó un lío total. La salvación no es por méritos. Si no, yo le digo, al tiro el fariseo se hubiera ido, ¿no? Al cielo directamente. Jesús hubiera dicho, él está justificado, el otro no, el otro es un pecador. No, para nada. El fariseo es símbolo de esfuerzo humano y autosuficiencia espiritual y autojustificación. Se autojustificaba con todo lo que hacía y más allá de la ley. ¿Ok? El publicano era un símbolo de pecado, de necesidad, no tenía cómo justificarse, para nada. Este contraste entre uno y otro, una persona buena y una persona mala, se ve la gracia de Dios. ¿Ok? Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. ¿Es por obras? ¿Es por lo que yo pueda hacer? ¿Por qué es? Por gracia. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie... Ya, más claro no puede haber quedado, ¿no? Ya, vamos con el siguiente. Sola fide. Fe. La sola fide es el principio que afirma que la justificación del pecador ante Dios, es decir, ser declarado justo, se logra únicamente por medio de la fe en Jesucristo.
sin la adición de obras. Yo no agrego obras, ni méritos, ni cumplir la ley. Es solo fe. Vamos con otro ejemplo, ¿no? No se me aburra, hermano. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Lucas 23, versículo 39 al 43. Escúcheme. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, el malhechor que estaba en la cruz, antes de esto, ¿cierto?, le habían puesto a Jesús un letrerito que decía: el rey de los judíos, en 3 idiomas, dice la Biblia, ¿ya? Y el que estaba crucificado al lado de Jesús, de hecho lo pusieron a propósito a Jesús al medio para que se vea que realmente era tan malo como ellos. Pero tenemos aquí, ¿cierto?, a un hombre que confiesa que Jesús es el Mesías. Dice: cuando vengas en tu reino. No era así simple, él creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Fe, ¿sí o no? ¿Se bautizó? ¿Hizo algo? A lo mejor quizá era la persona más mala, si era un criminal. Él dijo: nosotros sí que hicimos cosas malas, pero en nada. O sea, ¿qué habrá hecho para ser crucificado? Esto, hermano, nos enseña. Igual, nunca es tarde para nadie, ¿eh? Por eso que a veces uno tiene que admirar las labores de los hermanos que van al hospital y en el último suspiro una persona con una enfermedad terminal acepta a Cristo, se va a ir al cielo, pues. ¿O no? Nunca es tarde, nunca es tarde. Y también nunca es tarde para las personas que se sienten tan sucias, tan inmundas y que, Señor, no es tarde. No es tarde. ¿Ok? Romanos 3:28 dice así, en Reina Valera: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Así que, ¿hay que pagar indulgencia o no? Martín Lutero entendió clarito, no entendió claro eso. ¿Ah? Quizá hubiéramos seguido siendo católicos, ¿ah? ¿Vamos con la siguiente? Esta es la última. Ya vamos con 4. Esta es la última. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Ese es el propósito de todo, mi hermano. Soli Deo Gloria es la cumbre de las 5 solas. Y la razón de ser la existencia del cristianismo, estamos fundados en eso. Usted lo puede encontrar en la Biblia, lo va a encontrar. Afirma todo lo que tenemos que hacer, nuestra forma de adorar, de cantar, de honrar, nuestra devoción a Dios. Todo. Mire, estamos claros que la salvación es revelada en la Escritura, ¿sí o no? Sí. ¿Está fundada en Cristo? ¿Otorgada por la gracia? Sí. ¿Recibida por la fe? Sí. ¿Ok o no? Todo procede de Él y para Él. Todo esto es para la gloria de Dios. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis, en realidad lo que ustedes hagan, sea lo que hagan, cualquier cosa, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, todo es para la gloria de Dios. Las 5 solas no solo resumen la esencia del Evangelio, sino que constituyen el fundamento sobre el cual se edificó la iglesia protestante en la que usted está hoy en día. Suena feo, protestante. De repente uno con mucho orgullo dice: yo soy protestante, pero si uno examina la palabra, ¿a quién le gusta quien protesta? A nadie. Así nos llamaron, pero con mucho honor. Y hace 500 años salió la iglesia protestante con la intención de encontrar la verdad en la Biblia y que no el Papa, ni las tradiciones católicas, ni que los concilios, ni que nada me diga lo que yo tengo que hacer, porque si no me van a engañar. Ese es el propósito de estas 5 solas. Sola Escritura afirma que la Biblia es la única autoridad final. Solo Cristo
proclama que Cristo es el único mediador y salvador. Sola gracia, la salvación es un regalo inmerecido de Dios. ¿Cierto? Sola fide, justificado únicamente por la fe. Sola Deo gloria, resume las 4 anteriormente y da la honra solo a Dios. Acá nadie se puede decir que yo soy el mejor y nada. Sea que uno haga bien las cosas o las haga mal, a Dios es la gloria. ¿Está de acuerdo, mi hermano? Amén. Ok, así que estos 5 pilares fundamentales son en donde usted hoy en día debe estar firme. ¿Ya? 5 pilares que nosotros podemos encontrar fundamento bíblico para poder enseñar. Por eso es importante, con esto usted puede, mi hermano, prepararse. Si alguien viene a enseñarle algo que no corresponde, usted tiene que buscarlo en la Biblia. Si alguien sale con una nueva doctrina extraña, novedosa, teológica, lo que sea, usted va a la Escritura. Es lo único que a usted lo guía. Jesucristo en la Biblia, la fe está en la Biblia, la honra a Dios está en la Biblia, la gracia está en la Biblia. ¿Ok? Así que, mi hermano, espero que sea bendecido por esta palabra, un resumen bastante rapidito para que usted pueda comprender. Así que póngase de pie, mi hermano.